Buenos días a todos y a todas. Es un gusto moderar este panel. Agradezco a la Tindad. Vamos a comenzar con el panel Economía Feminista, Desafíos de las Políticas de Cuidado. Este es un panel impulsado por el Grupo de Economías Transformadoras de la Tindad y tiene como propósito explorar con mujeres que están experimentando esta visión de la economía en entornos institucionales. Como ustedes saben, las economías transformadoras tienen en las economías feministas un desafío que reafirma su carácter transformador, cuestionando de manera profunda las relaciones de poder existentes en el mundo de la economía y con respecto a las mujeres. Las economías feministas trabajan en la superación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, que les permite ir más allá de las relaciones clásicas planteadas por los críticos de la economía capitalista. Como ustedes saben, la idea de hablar de las economías feministas y hablar de los cuidados es un tema muy vigente en este momento de la pandemia. Ya la Tindad ha dado, esa no es la primera reunión en la que estamos tocando este tema por su importancia y por el desafío que supone en este momento para las mujeres, sobre todo la pandemia, ¿no? Y cómo ha afectado directamente a sus vidas y cómo ha interrogado, ¿no?, a los estados y a los gobiernos locales, regionales, acerca de cómo brindar servicios de cuidado que permitan a las mujeres insertarse en los mercados laborales de una manera más igualitaria, ¿no? Entonces, esta mañana nos acompañan 4 panelistas, Denise Chávez, Rosemilia Salamanca, Soledad Salvador y Natalia Moreno. Voy a comenzar por Denise Chávez. Ella es peruana y es coordinadora del Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático, integrante del Grupo de Trabajo de Implementación del Tribunal de Mujeres Indígenas Amazónicas y Andina, e integrante del Foro Nacional FOSPA Perú. Gracias, Denise. Adelante con tu intervención. Muchísimas gracias, Gaby. Es un gusto verte y también es un gusto estar con ustedes. Gracias a la Tindad por la invitación. Y bueno, ustedes saben que a mí me invitaron a este evento para mirar todo el tema de cómo desde el FOSPA, las mujeres feministas, ecofeministas y mujeres indígenas, lideresas de varias organizaciones, consideramos que era importante trabajar el tema de cuerpo y territorio y las afectaciones en desde los extractivismos, ¿no? De cómo afecta la vida de las mujeres. Entonces, en esa medida veíamos cuando me hablaban de cómo presentar esta situación así tan concreta que hemos vivido durante todos estos años, acercándonos a las mujeres a través de los casos que íbamos presentando en los tribunales, ¿no? De cómo realmente afecta la vida de las mujeres. Pero creo que para poder iniciar deberíamos más o menos contextualizar la situación de las mujeres indígenas, ¿no? Porque creo que nacer mujer indígena más de las veces puede ser una sentencia a vivir siempre en una situación de pobreza, de exclusión, de discriminación, y que en gran medida estas circunstancias históricas de marginación cada vez se acentúan, se van viendo de cómo van afectando realmente el buen vivir en las comunidades, en los pueblos indígenas, ¿no? Estas desigualdades territoriales a menudo también se combinan para colocar a las mujeres indígenas en una extrema vulnerabilidad en todo momento. Y creo que en este momento que estamos viviendo la pandemia, se puede ver cómo ha repercutido en la vida de las mujeres esta situación de la falta de servicios de salud, lo precarios que han sido en la ciudad y que hemos visto cómo este sistema ha vulnerado totalmente los derechos de las personas al derecho humano del acceso a la salud, ¿no? Entonces, esto ha sido mucho más difícil para las mujeres en las comunidades indígenas, ¿no? Esto ha permitido mirar de cómo no habían espacios donde ellas pudieran recurrir de servicios de salud en las zonas rurales, en las comunidades indígenas,
hay toda una restricción en esta restricción de la circulación. Creo que las mujeres han tenido muchas más situaciones de crisis por esa interrupción de la cadena de suministro de los medicamentos, o por el acceso a poder llegar ellas al centro más cercano, que generalmente son horas de caminata, ¿no? Pero a pesar de toda esta situación, también tenemos que ver que las mujeres tienen muchísima fortaleza y que ellas han tenido una práctica de resistencia desde sus organizaciones, desde sus familias y desde los pueblos indígenas en general, ¿no? Y han dado respuesta, y como en todo momento siempre ellas ponen el cuerpo para poder resistir a cualquiera de estas situaciones, ¿no? La idea de trabajar el cuerpo y territorio desde los foros ha sido una cuestión que no se ha dado desde el FOSPA de Tarapoto, que es de donde estamos haciendo más o menos una sistematización de trabajo, sino que ya desde el 2010 se ha venido trabajando una manera de cómo empezar a ver los ámbitos donde de las mujeres en las comunidades. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Cuál es esta diferencia de afectación en el cuerpo de las mujeres, en la vida de las mujeres, ¿no? Para esto, las mujeres de Brasil, que fueron las que impulsaron este trabajo de realizar los tribunales, empezaron a tener alianzas para poner la voz de las mujeres en una necesidad de demostrar que ellas también son afectadas cuando hay una intervención en sus comunidades, ¿no? El FOSPA de Tarapoto nos coloca en un momento especial, porque creo que se dio mucho énfasis al trabajo de las mujeres. Se dio mucho énfasis para que hubiera una comisión especial de las mujeres. Se hizo un trabajo previo en Perú para tener un encuentro de mujeres antes del FOSPA que pudiera presentar una agenda conjunta, ¿no? En esa medida, esta acción que mira procesos de cómo anteriores sobre el cuerpo y el territorio de las mujeres, creo que se fue consolidando en este FOSPA de Tarapoto. Y creo que la continuidad que hubo en el trabajo del FOSPA de Colombia nos ha permitido constituir una comisión de trabajo para trabajar este tema desde la justicia simbólica frente a la vulneración sistemática a los derechos de las mujeres. Especialmente, y creo que ese es el punto principal de esta reunión, ver que el sistema capitalista y patriarcal y colonial es el que afecta directamente y no garantiza una vida plena para las mujeres, ¿no? Entonces, es una prioridad tener la memoria historia de las mujeres, en la historia de las mujeres, que sea necesario colocar la situación que ha ido afectando, afecta directamente en sus economías, ¿no? El extractivismo tiene una forma de cómo ha mostrado una forma de intervenir en la comunidad, ¿no? Y en esto nosotros hemos encontrado una constante que afecta de manera diferenciada a las mujeres, ¿no? Afecta en sus cuerpos, espacios desde donde se materializa una de las manifestaciones más fuertes del despojo por el extractivismo, ¿no? Al igual que en el territorio se extrae la diversidad biológica y sus ecosistemas, la energía, también afecta en las emociones de las personas que lo habitan, en especial de las mujeres, ¿no? También son afectadas en esta violencia que se ejerce sobre ellas, donde se rompe con su economía colectiva y se despoja y las obligan a abandonar sus territorios, ¿no? Y donde les obligan a acceder a otro tipo de economía, que es esta economía capitalista. Se profundizan los vínculos entre el extractivismo, el patriarcado, con su centro colonial y racista, ¿no? Que hace una arremetida
en cada uno de los espacios donde hemos podido mirar el despojo del territorio, ¿no? Esta explotación y mercantilismo de la naturaleza que tiene el otro lado de la moneda, ¿no? La violación de los derechos de los pueblos y de nuestros cuerpos, ¿no? Que constituye este primer territorio que es de resistencia desde las mujeres para mirar sobre todo nuestra soberanía en lo personal y en lo colectivo. Y esto ha afectado directamente la vida, ¿no? Porque se expresa de cómo se construyen las relaciones entre las personas y cómo está relacionado directamente con la naturaleza a través de la defensa de la soberanía alimentaria, ¿no? Que ese es un aspecto que es importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las mujeres en la Amazonía y en la zona andina, ¿no? En ese espacio de territorio donde se reconstruye la cultura, se miran el buen vivir, al igual que cómo los habitan, cómo van, cómo ellos quieren conservar lo ancestral, la cultura, sus formas de construir sus comunidades, eso se va rompiendo, ¿no? Y son esas acciones que ellas quieren proteger, son desprotegidas totalmente cuando entra el extractivismo a sus vidas, ¿no? Hay rupturas así sumamente fuertes en las economías solidarias. Es decir, la economía local se rompe, no hay el trueque, la posibilidad de que ellas puedan hacer sus mercados en las localidades más cercanas, eso se destruye, ya no hay, se vulnera totalmente el derecho y las empobrece cada vez más. Las obliga a que tengan que salir a la ciudad, espacios donde ellas van a ser totalmente desconocidas, donde rompen con este proceso de lo que es su cultura, ¿no? La pérdida de los recursos en la comunidad, como es el agua, la tierra, las especies animales, las vegetales, la contaminación de sus territorios, son una situación que en muchos de los casos las obliga a quedarse en algunos momentos solas, porque los que van a migrar en un primer momento son los hombres, y van a verse obligadas a tener que asumir no solamente las responsabilidades que históricamente se les ha dado por la división sexual del trabajo, sino que van a tener que asumir las actividades productivas también para poder cumplir con el alimento hacia la familia, ¿no? Y el cuidado hacia la familia. Todo esto va a repercutir terriblemente en la vida y la sobrecarga que ellas van a tener en este nuevo caminar, ¿no? El capitalismo tiene claros intereses para acabar con los territorios, ¿no? Y esto es una guerra que se ha presentado desde la globalización, ¿no? Para hacerse valer, haciendo creer que el desarrollo es el neoliberalismo, que es la única alternativa, que es la única posibilidad, ¿no? Y eso ha repercutido, ¿no? Porque permite que en tanto en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, que son espacios mucho más allá, que hoy podemos mirarlos en cómo nos han mantenido fuera de la protección de la Amazonía, nos tienen totalmente desposeídas desde las propias necesidades de la vida, ¿no? Son una apuesta política que está orientada a que no existan comunidades indígenas, sino que ellos se apropien de una manera injusta y que apliquen la construcción de ese modelo económico neoliberal en estas comunidades, ¿no?
sin tomar en cuenta que ellas, las mujeres, los hombres de estas comunidades tienen una relación intrínseca entre lo personal y las personas y la naturaleza, ¿no? Que se encuentra en el centro de esta prioridad de una relación interdependiente y equilibrada, y que allí es donde las mujeres se sienten libres, pero sin embargo esto está cada vez más afectando en sus economías, en sus vidas, y que la discriminación y la violencia es cada vez más impactante en estos espacios, ¿no? Queremos recalcar además que nosotras a través de los tribunales lo que hemos hecho es una situación de denuncia, ¿no? De denuncia de cómo la Amazonía está siendo intervenida, cómo hay una criminalización permanente de las defensoras, que son acosadas, hay violencia sexual, son asesinadas, y que sin embargo a esto hay una resistencia, ¿no? Los intentos y el control de la posición de sus territorios, ellas Denise, Denise, creo que te perdimos. Quedó congelada para todos, creo, para todas. De acuerdo, sí, nos habían adelantado que Denise podía tener algunos problemas técnicos, entonces ya estaba seguramente concluyendo su intervención, quizás podamos de ahí darle unos minutos para que pueda, pueda concluir, para que pueda cerrar esa intervención, mientras voy presentando a Rosemilia. Estamos siempre a merced un poco de las comunicaciones, pero seguramente ya se soluciona. Entonces, les presento a Rosemilia Salamanca. Ella es colombiana, es actualmente directora de la corporación CIASE, y desde esta organización y desde el colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad, viene impulsando el manifiesto de las mujeres por la renta básica. Rosemilia es una aliada de la Tindad, así que muchas gracias por estar aquí, Rosemilia. Buenos días. Buenos días, Gabriela. Bueno, el desafío de esta intervención es grande porque es unir, digamos, temas que son sustantivos para el movimiento feminista y para la economía feminista. Yo creo que más adelante, cuando hablen mis otras compañeras sobre el tema del cuidado, etcétera, yo creo que ahí hay un desafío muy importante de pensarse la política pública desde esa mirada del cuidado. Y esa mirada del cuidado significa un aporte impresionante como en múltiples sentidos. Un primer sentido es ese sentido de cuidado a la naturaleza. Entonces yo creo que una de las primeras asuntos importantes es, bueno, ¿cómo estamos replanteando nuestras relaciones actuales con la naturaleza? ¿Cuáles son los límites que nos pone hoy en día la naturaleza? Ahí hay debates en el ámbito de los derechos humanos, hay debates en términos de la economía, tenemos debates muy fuertes frente al modelo de producción de capital y de extractivismo. Entonces, ahí hay como un primer debate tenso, de dónde se van a generar y cómo se van a generar recursos. ¿Cuáles son las maneras en que se manejan los recursos? ¿Cuáles son las críticas reales al modelo de acumulación de capital que nos lleva a una situación en la que el trabajo y la teoría del cuidado en relación
a la interacción entre seres humanos y naturaleza. Es un desafío grande porque hoy tenemos límites muy claros y son los límites que nos pone el cambio climático global. Y eso nos pone ante la discusión de los derechos de la naturaleza y nos pone ante la discusión de somos como humanos y humanas una especie que puede ser tan androcentrista que creemos que somos la única especie que tiene posibilidades de vivir y de extraer de la naturaleza incansablemente sin que las otras especies se vean afectadas, sin que el resto del planeta se vea afectado y dejando de poner la vida en el centro. Entonces, yo creo que esa es una pregunta sustantiva en ese ámbito del cuidado y la naturaleza. Una segunda pregunta del cuidado es, ya digamos desde toda la teoría feminista, de la economía, etcétera, ya entendemos y sabemos que la economía del cuidado, el trabajo del cuidado a nivel de los hogares es una manera a través de la cual se sostiene la universalidad del trabajo, la universalidad de la posibilidad de que los seres humanos podamos interactuar de otras maneras frente al trabajo, frente a la vida, que podamos ser productivos, pero sin esa base del cuidado sería prácticamente imposible la posibilidad de la productividad en la economía formal. Entonces, el trabajo del cuidado es fundamento para el resto de los mecanismos de la sociedad y para que esto pueda realmente la sociedad es un engranaje básico para que el resto de la sociedad pueda operar productivamente y en todo sentido, es decir, para que haya una base y por eso cada vez que hay una crisis en las políticas sociales, quienes se ven más afectadas por las crisis en general, pues son las mujeres o las personas que están dedicadas a los hechos del cuidado. Y un tercer asunto es, bueno, hemos venido viviendo situaciones críticas en muchos de los países latinoamericanos, críticas por distintas razones, pero lo concreto es que los niveles de pobreza, los niveles de no satisfacción de derechos, los niveles de no poder tener una vida digna, y ahí tendríamos muchos debates de qué llamamos una vida digna, tenemos a partir de los conflictos, en el caso colombiano del conflicto armado interno o de las economías ilegales o de las confrontaciones o del COVID, hemos tenido, y de la violencia pandémica que vivimos en muchos lugares, en particular hacia las mujeres, ha hecho que también los niveles de pobreza y de crisis que se evidenciaron de una manera brutal se dieran en el marco también del COVID y todo lo que sucedió el año anterior y lo que ha seguido sucediendo. Es decir, tenemos 2 años donde hemos tenido una crisis brutal que ha golpeado particularmente a las mujeres. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la renta básica? Se preguntaría uno, bueno, ¿y todo eso qué? ¿Para qué con la renta básica? Bueno, yo creo que eso es un desafío que lo pensemos, es un desafío que las feministas seguimos pensando y repensando, porque la política pública, y ese es el otro planteamiento y que seguramente mis compañeras y colegas lo profundizarán, no puede estar ajeno a estos, a estas miradas, a estos enfoques, a estas diversidades, a estas condiciones. Ninguna política pública puede estar por encima como si fuera neutra de lo que está sucediendo a la persona y lo que le está sucediendo al planeta. Hoy hay condiciones particulares para decir, y creo que ahí hay dos
dos elementos fundamentales que ponemos las feministas en la discusión epistemológica, y es el lugar situado de toda persona humana y los puntos ciegos que nos permite llegar y leer ese lugar situado que las personas nos permiten. En el caso de la desigualdad en razón de género, no la vamos a volver a explicar, pero sabemos que hay una carga particular que es una carga escalonada que tiene que ver con una interseccionalidad de los sujetos. Es decir, una carga que se va desarrollando de manera escalonada y que cada vez en esa carga desproporcionada de trabajo y de violación permanente en materia de derechos humanos, esa carga no permite el acceso adecuado a muchas personas según esa carga de discriminación. Pero lo cierto y también constatado es que esa carga tiene una particular incidencia en las mujeres. Y esa particular incidencia en las mujeres hace que una política como la renta básica sea una política muy interesante, pero que tiene que estar vista desde estos enfoques. Es decir, ¿de dónde vienen los recursos para la renta básica? Uno de los debates más interesantes. Es decir, ¿qué pasa con la relación que hay en torno a lo que venimos pagando en deuda, los temas de justicia fiscal y eso cómo se relacionan además de otros asuntos fiscales internos de justicia y no corrupción para que realmente logremos una renta básica que mejore y permita condiciones de autonomía e independencia para las mujeres. Un segundo asunto es ¿cómo logramos entender que en el trabajo del cuidado, que es un trabajo fundamental para la sociedad y que está a cargo de las mujeres en un altísimo porcentaje, estamos hablando de un 80-90% del trabajo del cuidado, cómo logramos que esa división sexual del trabajo inicial pueda ser transformada en una nueva conversación frente al trabajo del cuidado, donde participen claramente, donde esa división sexual de trabajo sea superada y pueda llegar a ser democratizada realmente en un nuevo pacto entre hombres y mujeres, donde tenemos un impresionante desafío cultural, de transformación cultural al futuro, y también del Estado, donde tenemos un grandísimo desafío de reconocimiento del trabajo del cuidado por parte de la institucionalidad del Estado. Es decir, esto tiene dos dimensiones claves. Y una tercera es cómo podemos plantear una renta básica que transforme los modelos económicos, que reactiven las economías, pero en la búsqueda de nuevas economías en transición. Es decir, cómo planteamos economías solidarias, economías respetuosas de la naturaleza. La renta básica es una posibilidad increíble para transformar no solamente el ejercicio cotidiano de la dinamización económica, sino es la grandísima posibilidad de transformar nuestra cultura económica, nuestras posibilidades, nuestro respeto al trabajo, nuestro respeto a otros asuntos que no son el trabajo, como la posibilidad de invertir en economías alternativas, como la posibilidad de tener economías solidarias y sobre todo en la posibilidad de que las mujeres podamos tener autonomía y podamos tener poco a poco en esa transformación cultural profunda una vida libre de violencias y en esa medida podamos impactar de una manera suficiente lo que significa la seguridad para las mujeres en un ambiente sano, libre de violencias y sin división sexual del trabajo hacia el futuro. Muchísimas gracias, Gabriel.
Muchas gracias, Rosa Emilia. Creo que nos has recordado que en ese momento de crisis producto de la pandemia es el momento en el que tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Tenemos que tratar de llevar el debate un poco más allá. Eso también nos ha permitido, digamos, esta situación ha acelerado algunos debates que estaban todavía lejanos en la discusión en América Latina, y creo que es el momento ahora de pensar alternativas realmente transformadoras como las que la estás planteando ahora. Le voy a dar un minuto a Denise para que pueda terminar su intervención, porque muchas nos quedamos con las ganas de poder escuchar cómo se redondeaba esa interesante intervención. Adelante, Denise. Muchas gracias, Gaby. Qué pena que tenga estas dificultades de conexión justo hoy, porque bueno, donde me quedé era de que ver cómo las diferentes dirigentes, lideresas, mujeres de las comunidades pasan por una etapa de criminalización y de afectación en sus vidas, ¿no? Creo que es innegable el rol protagónico de las mujeres en defensa de sus territorios y su biodiversidad, luchando por que se preserven la lógica de las economías solidarias, ¿no? Sobre la base de sus culturas basadas en la reciprocidad. Eso creo que es el punto principal de esta defensa de la vida en sus comunidades. Pero hay que tener que reconocer que el desafío que pueden alcanzar los proyectos individuales de vida, como es su autonomía económica, el poder de decisión, el acceso igualitario a recursos, la vida sin violencias, decidir sobre sus cuerpos, son cuestiones prioritarias de ellas, y ellas las colocan como parte de su agenda colectiva en los diferentes territorios, ¿no? A la par de estos proyectos colectivos, se engloban pues justamente en esta filosofía del buen vivir, la que nosotros debemos de, creo que mirar eso con mayor expectativa de lo que significa que decidamos por vidas dignas, ¿no? Que merecen ser vividas con propuestas de sostenibilidad de la vida. Creo que ese es un punto prioritario para la defensa de la vida. Y si me permites, me gustaría recordar lo que se planteó en la sentencia del Tribunal de Mujeres en Tarapoto, ¿no? Los estados y el promover el desarrollo de megaproyectos extractivistas afectan los bienes comunes esenciales para la vida humana y las formas de sociabilidad de los pueblos expulsados de sus territorios. La política económica de extracción de riquezas del subsuelo y de modernización de estructuras ignoran la realidad de los pueblos originarios y sus proyectos históricos dirigidos a otros conceptos de bienestar. La participación de la población afectadas en los territorios concesionados y de las mujeres en particular no está siendo respetada por los estados, lo que va en detrimento de la calidad democrática. Las mujeres tienen un papel central en la preservación de la vida de los pueblos y de las condiciones de existencia de la especie misma. Se constata la sistematización con la que el cuerpo y la vida de las mujeres constituye un blanco estratégico de las formas de agresión a la vida de los pueblos indígenas. Las mujeres son el sujeto comunitario por excelencia y requiere de las acciones activas de las comunidades y los pueblos y los movimientos para derrotar el patriarcado y garantizar la sostenibilidad de la vida. Esta era la propuesta que nosotros teníamos desde nuestro espacio, desde nuestra tribunal, y creemos que está vigente. Creemos que esta es lo que debemos de seguir haciendo y apostando por una vida digna para las mujeres en todos sus territorios. Muchas gracias. Gracias, Denise, y creo que es interesante el paraguas de las economías transformadoras, ¿no? Nos permite hablar de la economía feminista, de la economía social y solidaria. Entonces, realmente es muy interesante escuchar de las diferentes perspectivas, y en esa misma línea vamos a pasar ahora a hablar un poco de la experiencia uruguaya. Nos acompaña
Soledad Salvador, ella es una economista uruguaya, es miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo CIDUER e investigadora del área de desarrollo y género. Se enfoca en temas de las desigualdades de género en el mercado laboral. Muchas gracias, Soledad. Hola, bueno, buenas tardes. Yo traje una presentación para compartirles, así hacíamos también más entretenida la presentación, y aparte porque hay cosas que les voy a contar que, bueno, que yo las sé muy bien, pero para los que la escuchan por primera vez, es más fácil verlas así a través de... A ver si queda presentando. Ahí va. Bueno, entonces, o sea, lo que yo voy a comentar en realidad es como una llevada a la práctica de cosas que ya dijeron las dos expositoras que me antecedieron, y sobre todo muchas de las cosas que decía Rosa Emilia, que estuve tomando en cuenta porque, bueno, justamente cuando ella hablaba todo eso, la neutralidad de las políticas, o lo que se supone neutral allá arriba, eso era un poco a donde nosotros íbamos a indagar y a profundizar para demostrar que no era tan así, y por qué era necesario entonces un sistema de cuidados. Entonces, nosotros desde el área de desarrollo y género de CIEDUR, que integramos la red de género y comercio, que sigue existiendo, pero en un momento tuvo como menor actividad, desarrollamos dos grandes proyectos, incluyendo 6 países de la región, donde estos proyectos lo que estaban financiados por IDRC, ambos, y lo que buscaban era eso, poner como en evidencia cuáles eran. El primero fue sobre el tema específico de género y comercio, queríamos decir, bueno, cuáles eran las evidencias que podíamos recoger en distintos países de la región en relación a las implicancias que tienen las políticas de liberalización comercial, y por otro lado, cuáles, después de eso, o sea, que identificábamos que efectivamente se suponía, como decía bien Rosemilia, que las políticas de liberalización comercial iban a beneficiar a todos por igual, y que las mujeres iban a tener más posibilidades de inserción laboral y más oportunidades, y iban a irse reduciendo con el tiempo las brechas, porque eso es parte de lo que dice todo el enfoque neoclásico, ¿no? Esto de que, bueno, en la medida que aquello no sea algo, o cualquier cuestión que afecte como a la competencia, vendríamos a decir, como que va a ir desapareciendo. Entonces, como bueno, como que claramente factores como puede ser que las mujeres tengan mayor nivel educativo que los hombres, pero sigan ganando menos en promedio, sería algo que se suponía que naturalmente iba a desaparecer. Pero claro, atrás de eso no estaba solo el hecho de que se le pagaba menos a las mujeres aún teniendo más nivel educativo, sino que en realidad estaba todos los estereotipos de género que hay desde el sector empleador, digamos así en este caso, que hace que siga reforzando esas lógicas donde, bueno, las mujeres son responsables de los cuidados, y por ser responsables de los cuidados, entonces se les paga menos, pues se valora menos su hora, etc. Entonces ya ahí identificábamos como, más allá de esta diversidad, ¿no? Porque estábamos incluyendo acá países, bueno, como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, y México. Entonces teníamos países como Colombia, donde, por ejemplo, sus sectores exportadores de gran potencial, tenían una inserción las mujeres laboral muy distinta a los sectores como en Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Donde básicamente los sectores exportadores estaban más orientados al empleo masculinizado, y en realidad estaban en los servicios, a veces el sector más feminizado. En Chile no tan así, pero digo, hicimos como estudios de investigación cuantitativa, cualitativa, y después estudios de casos específicos para poder tener evidencia contundente para demostrar que efectivamente era necesario transitar no solo políticas que apunten, ¿no?, a mejorar las condiciones en la inserción laboral de las mujeres y a destruir o destrabar esos estereotipos de género, sino también a construir sistemas de cuidados, políticas de cuidado que contribuyan a reducir esa carga de cuidado que hay en las familias, que no solo se podía contar con una redistribución interna, sino que era necesario reducirla apoyando con servicios de cuidado, etc. A su vez en sociedades que estaban altamente, o sea, yendo hacia un proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, donde lo que más se veía, desde quienes están preocupados por la política pública, es todo lo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional y el gasto que eso genera en la seguridad social. Pero como bien decían, muchas feministas en realidad les preocupaba más por el gasto, pero no tanto porque ese envejecimiento también genera un cargo en cuidados, y es un costo para las familias en términos del tiempo para dedicar bueno, a esto, al trabajo, al estudio, al esparcimiento, etc. Y bueno, y el segundo, que tenía que ver más con los frenos para el empoderamiento económico, acá lo que buscamos fue analizar eso también, pero ya como para poder argumentar mejor que hay distintos tipos, ¿no? Porque a veces
pasaba que en la política se terminaba diciendo, bueno, pero en realidad las que están peor son siempre las que tienen menos recursos, las que no tienen, acceden a servicios, etc. Pero en realidad todas las mujeres las afecta en su inserción laboral el no disponer de estos recursos de cuidado, ¿no? Entonces, acá lo que buscamos fue diferenciar justamente esto como en 3 grandes estratos, que algo así que se diferencian por niveles educativos, y donde mostrábamos que efectivamente había un nivel de estrato más bajo que tenía que ver claramente con una gran necesidad de servicios de cuidado para poder insertarse en el mercado laboral, pero para las otras mujeres, las de los estratos intermedios o altos, también necesitan de estos servicios de cuidado o de una redistribución de los cuidados en el hogar o de normas sin estereotipos de género desde el mercado laboral para tener una inserción más equitativa en el mercado laboral. Así que esto nos sirvió de mucho desde CIEDUR para tener argumentos, y trabajamos junto con otras feministas, no economistas, pero feministas, en todo el proceso de sensibilización para la creación del sistema. O sea, este proceso consistió en, primero, una gran alianza entre academia, agencias de Naciones Unidas que daban apoyo a realizar unas mesas de diálogo, y la sociedad civil organizada, que también estaba interesada por los temas de los cuidados, que a veces no lo veían tanto desde la perspectiva de género, pero que era parte de lo que teníamos que hacer, o sea, dar a entender que el sistema de cuidados iba a ser exitoso si no solo resolvía los cuidados de las personas que necesitaban los cuidados, sino también le daban una mejor calidad de vida, oportunidades, etcétera, a quienes cuidan. Que bueno, que muchas veces eran ellos mismos los que integraban estas organizaciones, pero que no se visibilizan porque, bueno, hay todo un tema que ya conocemos atrás, sobre eso de la obligación moral, y lo que uno siente, ¿no? Como aquello que está impuesto y que se debe hacer así, y es una norma social. Entonces, todo eso teníamos que buscar o ayudar a como destramarlo, tendríamos que decir, ¿no? A revertirlo. Llegamos hacia el 2009 con que hubiera una mayor conciencia sobre este tema en la agenda pública, y bueno, cuando asume el presidente Mujica en 2010, a los pocos meses de haber asumido, se crea un primer grupo de una comisión interministerial sobre cuidados que iba a desarrollar la propuesta del sistema de cuidados. O sea que hubo una instancia del 2010 al 2014 que fue básicamente de elaboración de la propuesta y de desarrollo de programas piloto, ¿no? Y también de debates territoriales, porque bueno, todo el mundo preguntaba qué era esto de los cuidados, había que llevar eso a tierra. Pero algo muy importante para este ámbito en que estamos hoy es que se creó esta red Procuidados, que es una red muy potente, o sea, se crea en 2013, y se crea instancias de que el propio gobierno nos dice que bueno, que para poder dialogar sobre este tema, porque lo que pedíamos obviamente era tener mucho diálogo en la construcción de este sistema, precisaba tener algunos como referentes, tendríamos que decir, ¿no? Que alguien definiera, bueno, ¿quiénes son los referentes? Porque yo no puedo convocar a todas las organizaciones de discapacidad de los adultos mayores que están con la infancia, las feministas, o sea, tengo que dialogar con algunos que sean los que vamos a poder trabajar. Entonces ahí creamos esta red con ese fin, ¿no? Y también siempre desde el vamos con el imperativo de que la perspectiva de género tenía que estar presente, y bueno, y hubieron obviamente al principio mucho trabajo de esto, de sensibilización y de mayor socialización de lo que implicaba esto. Entonces ahí, después de terminado ese periodo de gobierno, sí, ya en la campaña electoral del siguiente presidente, que fue Tabaré Vázquez, pero en esa campaña electoral definen cómo es el sistema de cuidados como el buque insignia para su programa de gobierno, y eso le da un empuje importante a que apenas asumió en 2015, se empezó ya a trabajar en el diseño de la ley de creación del sistema y en el presupuesto quinquenal, que bueno, se votó ahí recién en noviembre del 2015. Entonces, los componentes, que fue otro de los temas también importantes en la definición del sistema, por un lado era la población objetivo que debía atender. Acá ellos hablaban siempre de 3 poblaciones, que eran las personas adultas mayores dependientes, las personas con discapacidad de independencia y la infancia, pero ahí también le trajimos como este componente de que en realidad, proponíamos desde la red Procuidados, que en realidad a las personas que cuidan, por más que nos dijeran que iban a estar transversalizadas, ¿no?, en la perspectiva en todas las otras, había que tener un grupo específico porque había que trabajar sobre cuestiones también para las personas que cuidan en forma remunerada y no remunerada, y que garantice que esté la perspectiva en las demás poblaciones. Entonces se creó también ese grupo como población objetivo, para el cual se trabajó, ustedes conocen, pero bueno, en Uruguay
se avanzó ya en el noviembre del 2003 en una ley de licencias donde se da un subsidio de medio horario para el cuidado del recién nacido, para mamás y papás, o sea, se hicieron algunos avances previos a la construcción del sistema, ya vinculados a esto de cómo contribuir a la redistribución de los cuidados. Y bueno, y después lo que acá planteó el sistema fue, en la ley, fue desarrollar servicios y prestaciones para resolver los cuidados desde el Estado, para lo cual se precisaba formar recursos humanos para que pudieran brindar esos servicios, regular al sector privado, sobre todo, que estaba en un ámbito de mucha impunidad, vamos a decir, desarrollar estrategias de comunicación para transformar esto de los roles de género, porque sabemos que no es así nomás. Entonces, bueno, se definió un mes en el año, abril, de cada año, que iba a ser un mes donde se le iba a dar mucha importancia a la comunicación, y se iba a dedicar ese mes a la comunicación sobre este tema. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver más con el trabajo, con la investigación, la información, conocimiento, que también se genera una red académica de cuidados entre todas las universidades, los centros universitarios, académicos no universitarios, etc. En términos de servicios y prestaciones, para ilustrarles un poco de qué fue lo que se desarrolló, se definió en principio que en la infancia se iba a dar prioridad a la primera infancia, que era la población con menor cobertura, ¿no? De 0 a 3 años. Entonces ahí se trabajó fuertemente en la expansión de esos centros públicos, que ya existen como centros CAIF, o jardines de infantes que dan atención a 3 años. La perspectiva, la planificación era llegar a un 100% de los niños cubiertos hacia el 2020, y se creó una modalidad muy interesante en el ámbito de las empresas, que eran los centros entre sindicatos y empresas, que acá era una negociación, en el marco de la negociación colectiva, tripartita, lo que se buscó fue que hubieran acuerdos donde entre sindicatos y empresas gestionaran centros de cuidado financiados por el Estado, o sea, contrapartes de lo que serían estos CAIF, pero gestionados por sindicatos, y lo que hacía la empresa es básicamente disponer la infraestructura, que era lo más difícil de tener, y lo más caro también para el Estado. La ventaja de estos centros es que tienen una extensión horaria más amplia que los centros CAIF, son 12 horas, o sea, con la idea de que los niños no estén 12 horas, pero sí que los padres y madres puedan regular, ¿no?, el tiempo, o sea, acordar en qué momento del día les queda mejor que el niño concurra al centro, y a su vez está más allá de que está asociado a una empresa, a un sector, hay un 20% de disponibilidad para el barrio. Entonces la idea es que por eso que también esto sea un beneficio para el resto de la sociedad. Y acá no está restringido a los 0 a 3, sino que es de 0 a 12 años, o sea que también hay niños que concurren fuera del horario escolar. También se generan lo que se llamaban bonos para servicios privados, que tenía que ver con que personas a veces que participan de los programas, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, Jóvenes en Red, ¿no?, que es un programa para fortalecer las capacidades de los jóvenes para que puedan desarrollarse, ¿no?, aquellos que le llamaban los famosos niní, que ni estudian ni trabajan, pero en realidad las mujeres niní eran cuidadoras muchas veces de niños o de familiares. Entonces, lo que se hizo acá es generar estos bonos para que ellas puedan participar de esos programas, y si no había un centro público que pudiera hacer cuidado del niño, se le resolvía el cuidado a través de un centro privado. Bueno, las casas comunitarias de cuidados eran para atención de más chiquitos, de bebés de 0 a 1, esto no tuvo mucho desarrollo, en realidad, bueno, es una modalidad bastante compleja por el hecho de que involucra una edad muy temprana, y bueno, y se requieren también bastantes recursos, así que eso no me voy a explayar demasiado. El programa más fuerte fue el programa de asistentes personales, que bueno, que lo que viene es atender a la población con dependencia severa, y esto es brindarle una cobertura de unas 80 horas semanales a la familia para que el asistente personal se pueda hacer cargo de esa persona con dependencia severa. Se crearon centros diurnos para personas adultas mayores, básicamente, se generó el servicio de teleasistencia, y después, bueno, se avanzó en la regulación y supervisión de residenciales de larga estadía. Y para la población que cuida se generó, bueno, lo que decía hoy, la capacitación y certificación de competencias, porque hay muchos que ya estaban trabajando en centros, por ejemplo, residenciales de larga estadía, que se empezaba a exigir ciertos niveles de formación, y bueno, lo que hacían era certificar sus competencias para el trabajo. Se creó un registro de cuidadores, que también era importante para el programa de asistentes personales, o sea, poder tener un lugar a donde uno seleccionar a quién convocar para dar cobertura a través de ese programa. Y esto que les comentaba ya de las licencias para cuidados, que se había avanzado en el 2003. La institucionalidad del sistema tenía esta forma, o sea, estaba la Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría, que es el órgano donde están todos los ministerios,
que tienen competencia en el sistema, la Secretaría Nacional de Cuidados, que es la que da apoyo, desarrolla el plan de cuidados, implementa las políticas, o coordina con quienes tengan que implementarlas, y el Comité Consultivo de Cuidados, que es donde participa la sociedad civil. Entonces ahí hay como 4 lugares. PIT-CNT tiene, que es la central sindical, tiene ahí bueno, a todos los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y están incluidas dentro de esa representación las del sindicato de asistentes personales, por ejemplo. En las organizaciones sociales, una de las integrantes es la Red Pro Cuidados, después están asociaciones de jubilados y otro tipo de organizaciones. En la academia están básicamente las universidades públicas y privadas, y había un lugar para el centro CIEDUR, porque veníamos haciendo mucha investigación en esta temática, y después con los proveedores privados estaban bueno, representantes que tenían que ver con esta provisión de cuidados, como de los centros CAIF y otros. Me voy a desplayar. Entonces, los principales desafíos, ya con esto voy cerrando, era que velar todo el tiempo porque no se perdiera la perspectiva de género. Eso fue desde un principio, o desde antes de la desarrollo del sistema, pero siempre estuvimos como atentos a que esto no pasara y nos cuestionábamos todo. Por ejemplo, en el caso del baremo de la dependencia, en el caso de la definición de los copacos, o sea, en qué medida la forma en que se definía eso, que muchas veces tomando ejemplos de otros países, en este caso mucho se miraba lo que se hacía en España y algo en Francia, pero sobre todo en el caso de baremo de dependencia identificábamos esto, que medía muchas veces la dependencia de la persona que necesitaba los cuidados, pero no de quien cuida. Entonces ahí se buscó transformar esa medida, incluyendo un poco la carga de cuidados que tiene quien cuida. Después, el otro desafío era lograr que se respetaran los derechos de todas las poblaciones, y acá hacíamos referencia a esto, ¿no? Que la población con discapacidad, por ejemplo, se puso muy mal, veníamos a decir, o muy disconforme, cuando se hablaba de cuidadores y cuidadoras, porque ellos decían que en realidad para ellos era un retraso respecto a las conquistas que habían tenido en el ejercicio de autonomía, y que había que hablar de asistentes. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones que uno va a veces aprendiendo en la marcha, y que, o sea, le encuentra esa justificación, y hasta ahora siempre hemos validado que es una buena forma de seguir adelante. Lo otro era instalar en la sociedad el derecho al cuidado, que ahora con el cambio de gobierno fue algo que se siguió trabajando mucho, con esta idea de que, bueno, había mucha gente con el cambio de gobierno, tenía miedo, ¿no?, a perder los servicios que ya tenía, o los derechos que ya tenía conquistados, y bueno, y acá lo que se trabajaba es esta idea de que el derecho ya existe, está estipulado por ley, y ya te lo garantizó el Estado. Entonces vos tenés como recurrir ante el Estado para que te siga garantizando ese derecho. Pero bueno, obviamente que no es lo mejor, ¿no? La idea es ir a una política que quede estabilizada, y que no sea necesario, vendríamos a decir, estar yendo de recursos para tener garantizados los derechos. Y bueno, y lo otro que todavía nos quedamos como inconcluso fue una buena aterrizaje a nivel territorial con participación de la sociedad civil, porque el aterrizaje a nivel territorial estaba pensado, a su vez, que sea básicamente, o sea, que se terminara de desarrollar en el ámbito territorial y local, pero la participación de la sociedad civil en esas instancias de ese aterrizaje a veces no siempre dependía el lugar donde había más participación o menos participación, y creemos que en eso también nosotros teníamos un rol que jugar, que era generar más conciencia y más interés en esto. O sea que ahí también sentíamos que, bueno, que a veces no es todo un reclamo, sino que también uno tiene que tener ahí mucho también para dar y para ofrecer. Pero bueno, nada, muchas gracias, me quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias, Soledad. Creo que ha sido muy interesante conocer la experiencia uruguaya y sobre todo el proceso. A quienes de repente estamos también pensando eso en nuestros países, nos puede ayudar mucho conocer, ¿no? Porque uno a veces tiene pretensiones muy grandes, ¿no? Y este proceso no será sencillo, pero hay que dar pasos firmes para lograrlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Finalmente, vamos a dar paso a Natalia Moreno, que también nos va a hablar ya de una experiencia más en términos locales, territoriales, que también nos va a ayudar a como que cerrar esas ideas del día de hoy, ¿no? Natalia Moreno es economista colombiana, ha realizado investigaciones sobre economía del cuidado y política tributaria con enfoque de género, y fue una de las voceras de la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Actualmente es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidados en la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, Colombia, que es una experiencia bastante
inédita, podríamos decirlo, y que agradecemos que nos comparta esa información y esa experiencia. Muchas gracias, Natalia. Adelante. Gracias, Gabriela. Un saludo pues, especial a todas mis colegas de panel y a la TINDAD por la invitación. También agradecimientos para poder difundir al máximo los avances que estamos realizando en la región frente a los sistemas de cuidado y en general la incidencia de la economía feminista en las políticas públicas. Yo pues muy rápidamente quiero contarles, me parece perfecto hablar después de Soledad y me parece que compartimos los mismos retos que ella mencionó cerrando su intervención, así que pues brevemente compartiré lo que hemos podido hacer en Bogotá en este año largo que llevamos en el gobierno distrital con la llegada de la alcaldesa Claudia López, y en ese sentido quisiera pues poner de contexto un poco como lo hizo Soledad, que este es un programa que también surge de la incidencia del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres de Bogotá le exigió a la alcaldesa, antes de que fuera electa, un pacto con las mujeres en donde ella se comprometió a hacer el sistema distrital de cuidado. Entonces quisiera pues nunca olvidar como el origen del programa que tiene que ver justamente con eso, con un pacto que se hizo con las mujeres. Claramente pues hay unos antecedentes a nivel nacional, como por ejemplo la aprobación de la ley 1413 del 2010 sobre la medición de la economía del cuidado. Es una ley pues bastante reconocida en el país y un antecedente muy importante que permitió y le exigió al DANE, al Instituto de Estadística Nacional, medir periódicamente por ley cada 3 años la economía del cuidado a través de la encuesta nacional de uso del tiempo. Creo que es un antecedente importante. También hay un decreto nacional que crea una comisión, digamos, que hace seguimiento a esa ley y de alguna manera empezó a generar los cimientos de lo que podía ser un sistema de cuidados a nivel nacional que desafortunadamente pues nunca tuvo frutos y que no creo que tengan en el gobierno actual, pero que permitió pues poner el tema sobre la mesa y la incidencia también de la sociedad civil, principalmente resaltaría de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, que ha sido pues un actor fundamental en toda la incidencia de la creación de los sistemas de cuidado en el país. Entonces, pues nada, a partir de eso en Bogotá, pues hace, repito, un año largo nos dimos en la tarea de diseñar e implementar al tiempo. Creo que eso ha sido pues realmente una decisión acertada que nos ha permitido ir refinando el diseño, pero ante todo ir probando en la práctica muchas de las ideas que se han promovido en este foro y además contar para finalizar este contexto que este ha sido un trabajo acompañado de la asistencia técnica de varios países, de la asistencia técnica de varias organizaciones de cooperación, de universidades reconocidas en el país, entre otros actores fundamentales con los que hemos logrado pues consolidar, diría yo, un diseño técnico de este sistema, pues muy acorde con lo que se ha mencionado en este foro. Por supuesto, Uruguay ha sido el gran eje y el gran ejemplo para nosotros en la región. Simplemente brevemente, este es el diagnóstico a partir del cual partimos en Bogotá. No me voy a detener mucho en eso, ¿cierto? Tenemos cada vez más demandas de cuidado y una tendencia hacia el envejecimiento. Es una ciudad en donde se mantiene la división sexual del trabajo y la mala repartición de los trabajos de cuidado no remunerados, ¿cierto? 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos no pagos de cuidado, mientras solo 6 de cada 10 hombres, en promedio 5 horas y 32 minutos, mientras 2 horas y 19 minutos los hombres, o sea, una brecha de 3 horas. Las mujeres cuya actividad principal son los trabajos de cuidado en la ciudad son 1.2 millones, o sea, el 30% de las bogotanas hoy se dedican principalmente a los trabajos domésticos y de cuidado sin ninguna remuneración, destinando en promedio 10 horas al día a estos trabajos, ¿cierto? Me parece importante matizar ahí, porque evidentemente, aunque la mayoría de mujeres realizamos trabajos domésticos y de cuidado, no opera igual la división sexual del trabajo ni la sobrecarga entre todas, y para nosotras es fundamental poder entender bien este 1.2 millones de mujeres que a nuestro juicio son las que efectivamente están soportando en mayor proporción las sobrecargas de cuidado y a las cuales dirigimos los servicios de este sistema distrital de cuidado, como les comentaré hacia adelante.
Y lo otro es que todo esto está alimentado pues por una cultura machista en donde aún más o menos o más de la mitad de los hombres y las mujeres de Bogotá siguen convencidos, tienen esa creencia personal de que las mujeres somos mejores para los trabajos domésticos y de cuidado, y somos conscientes que mientras esa creencia siga imperando en las mentes de nuestra población, pues va a ser imposible la sostenibilidad de un sistema de cuidado, porque no basta con, digamos, ofrecer y ampliar servicios de cuidado si seguimos convencidos que las mejores somos las mujeres al interior de los hogares. Esto pues tiene consecuencias. Para ese 30% de mujeres pues hay una pérdida de oportunidades y de goce efectivo de derechos absoluta. Por ejemplo, el 70% de estas mujeres de las que se dedican principalmente a estos trabajos no pagos no tienen un nivel de educativo superior a la secundaria, lo cual muestra cómo el derecho a la educación pues ha sido, digamos, violado, dadas las altas cargas de cuidado. El 90% viven en estratos 1, 2 y 3, es decir, en los estratos más pobres o en los hogares más pobres de la ciudad, lo cual pues una vez más evidencia la relación entre desigualdades de género y clase. El 21% sufre enfermedades crónicas diagnosticadas. De esto pues hay muchos estudios de cómo las mujeres cuidadoras terminan con enfermedades igual de graves de las personas a quienes cuidan, y el 33% de estas mujeres no realiza actividades deportivas, culturales o recreativas. Al final lo que se evidencia es la alta pobreza de tiempo que tienen las mujeres cuya actividad principal son los cuidados no remunerados. Ante ese problema se crea el sistema distrital de cuidado en la ciudad, el cual pues es liderado por la Secretaría de la Mujer por los elementos que mencioné hace un rato, ¿cierto? Y para garantizar además el enfoque feminista en este programa, que era fundamental para nosotras cuando ganamos la alcaldía. Este sistema, ante todo, articula programas y servicios, creo que eso es lo fundamental, con el objetivo de atender las altas demandas de cuidado que tiene nuestra ciudad, bajo el principio de corresponsabilidad, no solamente, digamos, desde el distrito, sino también con la nación, con el sector privado, las comunidades y los hogares, por supuesto, con el fin de equilibrar la provisión de los cuidados para que las mujeres que hoy soportan la mayor carga de cuidados puedan reducir su pobreza de tiempo y retomar sus proyectos de vida individuales y colectivos. Ese es como el gran objetivo de este sistema, y lo realizamos a través del marco de las 3 R's, de los 3 objetivos específicos, que es promoviendo el reconocimiento de los trabajos de cuidado y de quienes lo realizan a través de acciones afirmativas, promoviendo la redistribución de los trabajos de cuidado entre los distintos actores sociales y entre hombres y mujeres, y promoviendo también la reducción del tiempo que realizan las mujeres a estos trabajos de cuidado para que efectivamente puedan retomar sus proyectos de vida. Así las cosas, nuestra población objetivo principal del sistema son las mujeres cuidadoras, que ya las describí hace un momento, cuya actividad principal son los trabajos domésticos y de cuidado no pagos. Para ellas el sistema ofrece principalmente 2 componentes: servicios de formación y servicios de respiro o de descanso, ¿cierto? Nuestro eslogan es cuidamos a las que nos cuidan, en el sentido general que acabo de decir, que el objetivo de este proyecto ante todo es volver a cuidar a las cuidadoras y permitirles retomar sus proyectos de vida. Para que esto sea viable es fundamental que el sistema también tenga como población objetiva a las personas que requieren cuidado, específicamente las que más apoyo requieren, que son los niños y niñas menores de 5 años, las personas con discapacidad y personas mayores que requieren apoyos. Para estas poblaciones el sistema pues brinda servicios de cuidado, ¿cierto? De tal forma que el sistema tiene servicios tanto para quien cuida como para quien requiere cuidado, y su forma de operación, creo que esto es fundamental, permite que los servicios se presten en dupla, o sea, para quien cuida, para quien requiere cuidado, de forma simultánea en las mismas franjas horarias y de forma próxima a los domicilios de las cuidadoras, como explicaré más adelante. Entonces creo que parte, digamos, del éxito del sistema tiene que ver no solo con los servicios que define, sino con los principios de operación de esos servicios. Es decir, repito, que sean servicios tanto para quien cuida como para quien requiere cuidado, que se oferten en las mismas franjas horarias de tal forma que las mujeres puedan reducir sus tiempos de cuidado en esas franjas al dejar al cuidado de los profesionales del distrito, las personas que tienen a cargo, mientras ellas acceden a los servicios de formación y respiro, y que sean de forma próxima a sus domicilios para poder evitar los costos de transporte, los tiempos de desplazamiento, entre otras cosas que suelen ser obstáculos para el acceso a los servicios en ciudades tan grandes como Bogotá. Adicionalmente tenemos una estrategia de transformación cultural, ¿cierto? Para pues, promover la transformación de las creencias
que sostienen la división sexual del trabajo. Esta es una estrategia dirigida a toda la ciudadanía en general, cuyo eslogan es "A cuidar se aprende", dado que el mensaje que queremos transmitir es que los cuidados son un trabajo y como trabajo puede ser brindado y aprendido por hombres y por mujeres para promover la redistribución de los cuidados. Y todos estos servicios, los servicios de formación y respiro para cuidadoras, los servicios de cuidado para personas que requieren cuidado y todos los servicios y talleres que hacen parte de la estrategia de transformación cultural, se prestan además de los servicios tradicionales con los que cuenta la ciudad, ¿cierto? O los equipamientos como las jardines, los colegios, los centros día para adultos, en fin, a través de 3 formas de operación, digamos, nuevas que nosotras queremos dejarle a la ciudad, que son las manzanas del cuidado, las unidades móviles del cuidado y los relevos domiciliarios, como explicaré a continuación. El mecanismo de gobernanza de este sistema, quisiera también poder contarles cuál es, dónde se toman las decisiones, de qué servicios se articulan, en dónde se ponen las manzanas, cuáles son las rutas de operación de los relevos, cuáles son los hogares beneficiarios las rutas de operación de las unidades, cuáles son los hogares beneficiarios de los relevos, etcétera, etcétera. Es la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado, la cual fue creada por decreto de nuestra alcaldesa el año pasado. Esta comisión tiene como objetivo coordinar, articular y hacer seguimiento intersectorial de las entidades que hacen parte del sistema para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. Está compuesta por 13 sectores de administración distrital, o sea, 13 secretarías. En Bogotá tenemos 15, o sea, prácticamente es un consejo de gobierno. La preside la Secretaría de la Mujer, tiene una unidad técnica de apoyo compuesta por los representantes técnicos de estos sectores, unas mesas locales en las manzanas del cuidado y en las unidades móviles para la coordinación en territorio de nuestras acciones y un mecanismo de participación y seguimiento compuesto por los consejos consultivos y distritales de las poblaciones beneficiarias del sistema. Me parece importante como aclarar el mecanismo de participación. ¿Cómo escogemos en dónde implementar las manzanas y los recorridos de las unidades móviles? Nuestra alcaldía se ha comprometido a dejar una manzana al cuidado en cada localidad de Bogotá. Bogotá está compuesta por 20 localidades. Así las cosas, en 4 años vamos a hacer 20 manzanas del cuidado y vamos a promover 2 unidades móviles principalmente para el sector rural. Hemos determinado un índice para priorizar las actuaciones en donde vamos a implementar las manzanas. Este índice está compuesto por 4 componentes que tienen un igual peso dentro de la ponderación. Por un lado están las demandas de cuidado, es decir, la presencia de personas que requieren cuidados con alta urgencia en el territorio, georreferenciada. Por otro lado, la densidad de cuidadores, es decir, la presencia de mujeres que realizan estos cuidados como actividad principal sin remuneración. Tercero, los niveles de pobreza, principalmente feminización de la pobreza, hogares con jefatura femenina pobres. Y cuarto, presupuestos participativos, que es un mecanismo que tiene la ciudad, en donde la ciudadanía escoge en qué invertir el presupuesto, y priorizamos también dentro del índice las localidades en donde la ciudadanía escogió que se invirtiera en el sistema distrital de cuidado. Así las cosas, este es nuestro plan de implementación de manzanas del cuidado, ¿cierto? Aquí están nuestras 20 localidades, los puntajes que tienen en el índice y nuestro plan 2020-2023, que es el gobierno en el cual nos encontramos. A la fecha, nosotras hemos inaugurado 6 manzanas del cuidado. Este es un mapa, por ejemplo, quiero detenerme acá un segundo, de una manzana del cuidado. Las manzanas del cuidado son la expresión, diría yo, de la territorialización del sistema distrital de cuidado, basadas en la teoría del urbanismo feminista. Creamos pues unas áreas acotadas en Bogotá de aproximadamente, les podría decir, 800 metros de diámetro, o en esta interna, o más o menos 1,5 kilómetros en la externa. Ya voy a explicar las diferencias. Estos kilometrajes se basan en los tiempos de caminabilidad que hay dentro de las manzanas del cuidado. Nosotros tenemos un área de intervención, que es donde identificamos los equipamientos actuales que tiene el distrito y llevamos allí los servicios del sistema distrital de cuidado. No, en esta primera fase de implementación de manzanas no hay construcciones nuevas. Eso es un aspecto importante, porque si no nos hubiéramos demorado 3 años en arrancar con la primera manzana. Entonces lo que hacemos es identificar los servicios, digamos, los equipamientos con los que cuenta el distrito, que pueden tener usos del suelo múltiples y funcionales a los servicios que requiere el sistema de cuidado, y allí aterrizamos y centralizamos todos los servicios para quien cuida y para quien requiere cuidado. Y luego tenemos un área de cobertura que nos permite saber cualquier hogar que viva en esta cobertura va a demorarse entre 15 y 20 minutos caminando
al área de intervención donde están los servicios. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, que fue nuestra primera manzana del cuidado, anclamos la manzana principalmente en una entidad que fue el Superca de Manitas, bueno, es una entidad del distrito. Tenemos unas entidades ancla, que es donde anclamos la mayoría de servicios y donde está nuestro punto de información, nuestra coordinadora de la manzana, y suplimos con otros equipamientos que hayan alrededor de la entidad ancla para completar. Aproximadamente son 25 servicios por manzana del cuidado, de formación, de respiro, de cuidado, ¿cierto? Esos componentes se desagregan en múltiples servicios de todos los sectores que mencioné previamente. Entonces, esta es la manzana del cuidado de Ciudad Bolívar, fue inaugurada el 27 de octubre, al 10 de julio teníamos 2.323 atenciones, luego inauguramos en Bosa el 9 de noviembre, esta es otra manzana del cuidado, cuya entidad ancla es un equipamiento de integración social. Hemos venido teniendo aprendizajes, ¿no? Ya sabemos más o menos qué entidades sirven para anclar manzanas y cuáles no, por los usos del suelo, por la disponibilidad de espacios, por un montón, digamos, de condiciones internas de las entidades que nos permiten facilitar más o menos la operación de una manzana. Porque, por ejemplo, en cada implantación de una manzana, nosotros debemos hacer al menos 7 convenios interadministrativos entre las entidades que prestamos servicios y la entidad que recibe los servicios. Eso es un desgaste jurídico y administrativo muy grande y hemos venido puliendo y mejorando los mecanismos jurídicos para que esta acción intersectorial en territorio pueda ser mucho más fluida y más eficiente. Luego inauguramos en San Cristóbal el 8 de marzo la manzana del cuidado, cuya entidad ancla fue el CEFE, que es los Centros de la Felicidad, son unos equipamientos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes gigantes, unos centros deportivos inmensos en donde, por ejemplo, el énfasis en las actividades de respiro pues es mucho mayor. Luego en USME, en el Centro de Desarrollo Comunitario de Integración Social, aquí tenemos un servicio particular que son el servicio de lavado, que también ayuda a la reducción de tiempos en los trabajos domésticos, es decir, que el sistema no solamente tiene servicios, digamos, hacia personas, sino también tiene servicios hacia cuidado indirecto, en este caso, por ejemplo, servicios de lavandería que ayuda a reducir los tiempos. Ha sido todo un éxito y además fue una de nuestras primeras acciones de corresponsabilidad con el sector privado. Estas son lavadoras donadas por Whirlpool. Luego inauguramos en la Manzana de los Mártires el 15 de junio la manzana alrededor del castillo. El Castillo de las Artes era en Bogotá uno de los mayores centros de proxenetismo y trata de personas, y el distrito expropia este edificio, lo resignifica y creamos una manzana del cuidado. Tiene, digamos, un énfasis particular y un enfoque diferencial en mujeres que realizan actividades sexuales pago, en población de mujeres trans, que son las que habitan en esta zona, y de mujeres migrantes. Ha sido, yo creo que una gran experiencia de enfoque diferencial alrededor de la prestación de los servicios del sistema de cuidado. Y la última manzana que inauguramos fue el 22 de julio en la localidad de Kennedy, alrededor del Centro de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Integración Social, que a nuestro juicio es el sector que tiene mejores equipamientos para la implantación de manzanas. Aquí hicimos un acto simbólico con la alcaldesa, graduamos nuestras primeras 800 mujeres cuidadoras formadas en el sistema distrital de cuidado en 8 meses de implementación de este servicio. Después tenemos las unidades móviles, que básicamente son manzanas móviles que llegan principalmente al sector rural y por ahora también a sectores urbanos de difícil acceso. Tenemos esta unidad móvil rural que es como un furgón que se abre por dentro y tiene una sala TIC con internet adentro, tiene salas de atención en salud, tiene unas carpas donde también hacemos actividades, sobre todo con niños y niñas, con profesionales especializados. Al corte 21 de julio teníamos 2.331 atenciones. Esto fue cuando llegamos a Sumapaz. Bogotá tiene una localidad 100% rural donde está el páramo más grande del mundo y donde no llega casi ningún servicio. Nuestro propósito fue llegar a Sumapaz y después de una concertación que hicimos con el Consejo Local de Mujeres lo logramos y ya llevamos 6 meses de operación aproximadamente en Sumapaz. Y tenemos la unidad móvil urbana, que es más amplia, ¿cierto? Tiene una sala TIC mucho más amplia, más oficinas dentro de los buses, carpas más grandes, donde tenemos 3.555 atenciones a 21 de julio y actualmente asisten a Suba, Engativá, Rafael y Rafael Uribe, que son otras localidades donde no tenemos manzanas. Vemos que los recorridos de las unidades móviles se priorizan de acuerdo al índice que presenté hace un rato, pero también viendo que no hayan manzanas, ¿cierto? Que nos permita suplir un poco la ausencia de manzanas.
y también llegando a lugares donde hay altos niveles de violencias hacia las mujeres. Nosotras también hemos priorizado esas zonas porque sabemos que algunos de los factores estructurales de la violencia hacia las mujeres es pues, los años educativos, que son servicios que lleva el sistema de cuidado, y también la posibilidad de tener tiempo libre, como son los espacios respiro del sistema. Esta es una tabla donde se muestran los sectores de la administración distrital que contribuyen a cada uno de estos servicios, no me voy a detener en eso. Y finalmente, pues les contaría un aspecto importante, y es que nosotros hemos venido incluyendo el sistema distrital de cuidado en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Actualmente tenemos la fortuna de que Bogotá está actualizando su POT, su plan de ordenamiento territorial. Hemos logrado incluir dentro de esta importante política de ordenamiento del territorio en la ciudad un capítulo sobre el sistema de cuidado y también incorporar todas las definiciones de las manzanas y las unidades móviles dentro de su articulado y proponernos una meta en el periodo, digamos, del plan de ordenamiento territorial, que son aproximadamente 12 años, de implementar 44 manzanas del cuidado en la ciudad para tener una cobertura mucho mayor y poder avanzar y fortalecer la territorialización del sistema distrital de cuidado. Entonces, creo que eso es una apuesta importante por la sostenibilidad del sistema, poder anclarlo a la política de ordenamiento territorial de la ciudad, aprovechando la coyuntura. Este semestre vamos a radicar en el Consejo el plan de ordenamiento territorial y estaremos en esa tarea de ojalá poder aprobar el plan de 44 manzanas del cuidado allí. También logramos aprobar en diciembre actualizar la política pública de mujeres y equidad de género, incluyendo el sistema distrital de cuidado. Esa política tiene aproximadamente 10 o 12 años de implementación, de manera que eso le permite la sostenibilidad del sistema, y vamos a radicar ante el Consejo de Bogotá una ley de ciudad para institucionalizar el sistema distrital de cuidado de tal forma que sea sostenible en Bogotá una vez salga nuestra administración. Entonces, esos son como los avances que llevamos a la fecha. Tenemos muchísimos retos, ¿cierto? Sobre todo los retos, diría yo, en materia de cobertura, que está completamente aliado a los retos en materia de financiamiento del sistema, y sobre todo lograr que a nivel nacional contemos con el músculo financiero del gobierno nacional en el sistema distrital de cuidado, dado que las limitaciones territoriales en ese frente son bastantes. Yo creo, Gabriela, que esta es una abrebocas de lo que es este sistema, y pues nada, de verdad, mil gracias por la invitación. Siempre muy dispuestas a compartir la experiencia y a recibir experiencia internacional que nos ayude a mejorar y mejorar el sistema, dado que la voluntad política que tenemos en Bogotá en este momento es absoluta para este tipo de programas. Mil gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante la experiencia de Bogotá. Creo que ambas experiencias nos han mostrado quizás caminos un poco distintos, pero que nos enriquecen para imaginarlos en nuestros países, ¿no? Quienes todavía no estamos ahí, pero aspiramos a estar pronto y desarrollar un sistema de cuidados. Voy a leer algunas preguntas para pasar rápidamente, porque estamos con el tiempo, a darles a ustedes la palabra, quizás 3 minutos para poder no pasarnos tanto. Entonces, en primer lugar, bueno, hay mucho interés por el evento y nos preguntan acerca de la renta básica. Aquí hay una propuesta sobre la renta básica, nos han pasado un link sobre el Mira Pensadoras Urbanas, y nos preguntan también si es que hay alguna iniciativa sobre ello en México. Luego, pasando al tema de cuidados, efectivamente perdón, el tema de si es que hay alguna iniciativa en México se refiere al tema de los cuidados. Aquí tenemos otra pregunta donde nos plantea Patricia, a nivel nacional o local, el que el Estado a nivel nacional o local implemente sistemas de cuidados le da visibilidad e importancia a ese trabajo que la economía oculta, ¿no? Hay algunos cambios en los roles tradicionales de género con respecto al cuidado tanto en Uruguay como en Bogotá. ¿Qué dicen las mediciones del uso del tiempo? ¿Los hombres se están involucrando en sus hogares y comunidades, o la carga sigue siendo principalmente sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Si es que ya ha habido algún tipo de medición sobre los cambios culturales. Aquí lamentan que no se realice en otras partes de Colombia.
nos preguntan si hay un costo aproximado del bono respecto al PIB y en general sobre el financiamiento. Y yo también quería sumarme a las preguntas planteando si es que vemos que en el caso de Uruguay vimos el sistema como un punto de llegada, ¿no? Es decir, hay todo un proceso que deriva en el sistema como un punto de llegada. No sé si en el caso de Colombia se podría hablar del sistema como punto de partida, ¿no? Y un poco reflexionar sobre las dificultades que implica que sea un organismo de la mujer, ¿no? El ente rector, ¿no? ¿Qué resistencias se vieron para el diálogo intergubernamental, digamos, ¿no? Porque creo que estamos convencidas de la importancia de la dimensión feminista, del cuidado desde una perspectiva feminista, pero supongo que eso puso retos a la hora de dialogar con otros sectores, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos cuestiones de experiencias en México si se conocen, temas de financiamiento y un poco de cómo se hizo el proceso de este sistema. Gracias. Adelante. Igual podemos comenzar en orden al revés para dar igual un minuto también a, si es que están con nosotros todavía, Rosemilia y Denise. Adelante, Natalia. ¿Empiezo yo? Entonces, ok, pues son bastantes preguntas. Yo me tengo que retirar a las 11:30, pero entonces voy a tratar de acoger lo que más pueda rápidamente. Creo que el Frente de Transformación Cultural es muy importante frente a algunas de las preguntas que me hiciste. Nosotras hemos pues diseñado una estrategia con base en una investigación que hicimos en el año 2020. Hicimos una investigación cuantitativa y cualitativa en alianza con la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, que son dos universidades muy reconocidas en Colombia, donde desplegamos, pues además del procesamiento de varias encuestas sobre percepción de los roles y las normas sociales alrededor de los cuidados, hicimos 22 grupos focales con hombres en toda su diversidad, hombres jóvenes, hombres mayores, hombres rurales, ¿no? Hombres urbanos, en fin, para poder identificar bien qué normas sociales seguían imperando en Bogotá alrededor de los cuidados, y también hicimos los grupos focales con las mujeres. Yo creo que un aspecto importante en lo de la transformación cultural es que generalmente se percibe que el trabajo principal es con los hombres, y nosotras creemos que no necesariamente, que también es con las mujeres. Hemos tenido pues varias, digamos, sorpresas. Les pongo un ejemplo, una anécdota muy corta. Hace 15 días estuvimos haciendo llamadas a cuidadoras para la implementación de relevos, ¿cierto?, del programa domiciliario que vamos a inaugurar muy, muy pronto, más o menos en un mes y medio, contándoles que íbamos a llevar servicios de cuidado a sus casas, y la reacción inmediata era: no, pero ¿por qué? Si eso lo hago yo, ese es mi trabajo, mientras yo pueda, yo lo voy a hacer, ¿no? Era un poco la respuesta de estas mujeres de base, amas de casa, ¿cierto?, que no están relacionadas ni con el feminismo, ni con el activismo, ni con la academia, ni con nada, y que al final son las beneficiarias de nuestros programas. Entonces hay varias cosas que nos han puesto muchas alarmas de que definitivamente el trabajo debe hacerse de cambio cultural a la par con los hombres y con las mujeres. Nuestra estrategia se compone de tres, digamos, intervenciones. Tenemos unas intervenciones de sensibilización, que básicamente son talleres de 2 horas donde sensibilizamos a las personas frente al cambio que debemos hacer en los roles de géneros con hombres y con mujeres. Luego tenemos una estrategia de formación. Nosotros vamos a inaugurar más o menos en 15 días con la Secretaría de Cultura la Escuela del Cuidado para Hombres, en donde literalmente es como ir a una universidad y aprender a cuidar. Como el video de la villita, no sé si lo han visto, de esta empresa de quesos de México, de la escuela para los hombres. Nosotros ya hemos hecho ejercicios de sensibilización, ejercicios prácticos donde enseñamos a los hombres a todo, a cocinar, a barrer, a planchar, absolutamente todo, y luego con unas encuestas hacemos seguimiento si se aumentaron sus horas, digamos, de cuidados al interior de sus hogares. Y un tercer componente de la estrategia es la red de alianzas del cuidado. Tenemos una estrategia muy agresiva con el sector privado, en donde vamos y les llevamos unos kits de comunicaciones y llevamos nuestros talleres de cambio cultural. Le hacemos talleres a todos los empleados y empleadas de la empresa, y la empresa se compromete a difundir permanentemente en todos sus medios, en sus redes, el kit de comunicaciones, que son videos y piezas en donde se promueve constantemente la transformación cultural. Entonces, digamos que en el marco de la estrategia de cambio cultural, esas son nuestras intervenciones. Actualmente estamos pidiendo
pues un apoyo con Coral Herrera, que como ustedes saben es una feminista española que ha trabajado mucho los mitos del amor romántico y los temas de cuidado, como eso reproduce y alimenta la división sexual del trabajo. Queremos tener una asistencia con ella para hacer mejorar mucho más la implementación de los talleres y la intervención con mujeres para realmente lograr promover que se cedan y se redistribuyan los cuidados también por parte de las mujeres. Entonces, eso ha sido como en el Frente de Transformación Cultural lo que hemos hecho dentro del sistema. Frente al financiamiento, pues no puedo decirles mucho, todo está siendo 100% financiado con presupuesto público, por eso tiene grandes restricciones, por eso reitero la necesidad de poder contar con la financiación del gobierno nacional. A nivel distrital no podemos, por ejemplo, hacer una reforma tributaria, eso es del talante del Ministerio de Hacienda del nivel nacional, entonces no hay mucho. Máximo podremos crear una estampilla, ¿cierto? Que en este momento pandémico pues es una opción absolutamente descartada, que es como una figura de sí, cercana a un impuesto a nivel territorial, pero realmente está descartada pues, por las condiciones y la crisis económica. Entonces, no sé, quisiera también compartir el tiempo con las demás colegas. Creo que hay muchos aspectos en donde profundizar, pero pues eso es lo que por ahora les podría contar. Invitarlos a revisar, a que conozcan nuestra página web. Ya mismo la voy a poner ahí en el chat para que se puedan ir nutriendo constantemente de lo que hacemos en el proyecto. Mil gracias. Muchas gracias, Natalia, gracias por tu tiempo y sí, ya tenemos en el chat el link del programa. Gracias y adelante, Soledad. Vamos en orden al revés. Bien, bueno, básicamente sobre las preguntas, para contestar lo más concreto que puedo decir, sobre la carga de cuidado y si sigue cayendo sobre las mujeres, yo diría que sí, porque la diferencia era tan brutal que ni en 5 años, ni con un sistema como se empezó a desarrollar, que era muy como de a poco, íbamos a revertir, o sea, eso ya se sabía. Lo que hay que ver ahora, o sea, hubo una encuesta de uso del tiempo en el 2013 y la próxima se está por hacer ahora. A su vez ahora, después de todo esto que pasó con la pandemia, pero independientemente de eso, veamos a ver qué da, como dice. Lo que sí hicimos fue una investigación como más puntual, porque como uno de los componentes principales de la política fue la cobertura de los chiquitos de 0 a 3, y teníamos una encuesta, teníamos una encuesta justamente para esos chiquitos de desarrollo infantil se llama, no me salía el nombre, entonces, donde podíamos relacionar la inserción de esos niños en los centros educativos con la participación laboral de las mujeres, de sus madres, tenemos que decir. Entonces lo que hicimos nosotros fue una investigación para analizar eso. Lo primero que también hay que decir es que una gran proporción de los niños que accedieron a estos centros públicos antes iban a un privado, lo único que a la familia le resultaba muy oneroso pagarlo, y cuando tuvo la posibilidad de llevarlo a un público, ingresó ahí. O sea que no siempre había un cambio en la modalidad del cuidado del niño, sino que hubieron casos como de transferencias, ¿no?, de recursos entre el privado y el público, que hay que saberlo. Pero después lo que sí evidenciamos, porque miramos también si había aumento en la inserción educativa, tendríamos que decir, no solo laboral, y lo que más nos dio fue un aumento en las horas que dedicaban las mujeres al trabajo remunerado, lo cual en sí mismo también es importante. Pero bueno, fue eso, considerando solo esa política, digamos, decir, de expansión de los centros de cuidado infantil. Ahora estamos haciendo otra que es para ver los impactos en el interior del país, que Uruguay parece un país de gran territorio, pero muy desagregado y poca población, bueno, donde ahí están las normas culturales mucho más impuestas, esto de que la mamá cuida al chiquito, sobre todo cuando es bien chiquito, es mejor que se cuide en la casa. Bueno, hasta dónde este mayor desarrollo de centros da cobertura a esos niños que tienen más necesidad, o que las madres podrían tener más necesidad de llevarlos, o se mantienen esos patrones culturales, y de última, el uso de esos servicios es de la población que ya hace uso, pero que hace como una transferencia. Eso es parte de lo que estamos analizando ahora. Pero bueno, cuando tengamos resultados de la nueva encuesta de uso del tiempo, se los vamos a compartir. Y sobre el financiamiento en Uruguay fue básicamente de rentas generales. Lo que sí hubo un copago, tanto en los servicios de asistentes personales como en teleasistencia, en función de los ingresos de la familia, que se calculan no con el ingreso que declara, sino a través de un índice de carencias críticas, que es el mismo que se usa para otorgar asignación familiar, o sea, otro tipo de prestaciones a sectores de mayor vulnerabilidad. Entonces, ese indicador, pero no tan ajustado, o sea, ampliado, debemos decir, era el que se usaba para definir los copagos. Yo ahí lo único que planteé en un momento, que me parecía que el copago siempre tenía que ser menos que el 100%, porque había que reconocerle a las mujeres el tiempo que dedican siempre, o sea, más allá de las 80 horas mensuales que le esté dando el gobierno, que se convertían en 20 horas semanales y como mucho 4 horas diarias,
las mujeres dedican todo el resto del tiempo a cuidar a esa población en situación de dependencia, porque son para personas con dependencia severa. Entonces, algo así como que, si no, el mercado informal se iba a mantener, ¿no? Que es lo que termina pasando, porque ellos dicen, no, porque acá le estamos dando a una persona formada, sí, pero si yo consigo el mismo servicio por fuera, más barato que el copago, y de última el gobierno no me está, ¿no? Entonces había ahí como un juego que bueno, que capaz que te liberaba como de ciertas responsabilidades y te mantenía ese otro, que era la idea, ¿no? También de desarrollar sistemas de este tipo, es reducir la informalidad en los cuidados. Pero bueno, eso no se logró todavía. Sigue habiendo una escala de copagos, aunque la mayoría de los que reciben el beneficio no copagan, o sea, aún hoy. La mayor parte tienen copago cero. O sea, quiere decir que son población de bajos ingresos. Gracias, Soledad. Finalmente, Rosemilia, algunas palabras finales. Estás con tienes que sacarte Perdón. Pues yo creo que este asunto es bien desafiante en términos del tema que yo trabajo en renta básica. Es decir, muchas gracias a Natalia y a Soledad por sus intervenciones buenísimas, y también a Denise. Pero, a ver, yo quisiera enfatizar que está como este mundo cultural y de la definición de políticas públicas, que tiene que tener una serie de enfoques. Creo que una de las cosas más interesantes que podemos decir es, hoy la política pública no puede adolecer de una serie de enfoques, cualquiera que esa política pública sea. Es decir, ese tiene que ser un principio. Creo que las feministas hemos brindado, así como otros sectores, que hoy en día cualquier política pública tiene que pensarse un modelo de ejecución con unos límites y con unas potencialidades. En esa perspectiva, también el tema de las transformaciones culturales es fundamental. Lo que hablaba Natalia hace un momento de cómo en el paquete del cuidado también va un paquete importantísimo de transformación cultural. En ese ámbito, entonces, tenemos que mirar otro grupo de derechos que nos da la posibilidad de generar autonomía económica. Hoy en día estamos hablando de otro lugar. Antes teníamos un derecho al trabajo permanente, pareciera en algunos de las economías, cosa que no ha sido permanente en América Latina. Pero cada vez la tecnología por un lado, y por otro lado la primarización de nuestras economías, y por otro lado la ineficacia de la redistribución, etcétera, nos ponen preguntas muy serias para la realización de nuestros derechos y para la transformación cultural que esto conlleva. En ese sentido, la renta básica es una herramienta muy interesante para generar autonomía en las mujeres, forzar cambios culturales profundos que debemos transformar, generar nuevos pactos, o si seguimos con los mismos pactos, que esos pactos no generen la violencia que generan en este momento. Entonces, creo que la renta básica es una ayuda, es una colaboración, un instrumento para la transformación y reconocimiento de la economía del cuidado. En algún otro momento podemos especificar eso con más detalle, pero ese es el desafío que tenemos nosotras ahorita en el discurso de la renta básica. Cómo la renta básica, más allá de un derecho y de una redistribución, también es una herramienta de transformación profunda para que programas como los que llevan Soledad o Natalia en los distintos lugares puedan llegar a ser efectivos, eficientes, coherentes con la autonomía de las mujeres y la redistribución de los quehaceres en el ámbito de la casa, pero en el ámbito público. Es decir, cómo desprivatizamos la economía del cuidado para convertirla en un bien público. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, Rosemilia. Importantes reflexiones finales en el marco de una economía transformadora, efectivamente generar bien público. Bueno, agradezco una vez más a las panelistas, a quienes nos acompañaron en este panel y nos despedimos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias en nombre de la TINDAD y mío propio.